Convicción Radio, siempre por la verdad. Demostración de la divinidad de Jesucristo y de la religión cristiana. Separada de la obra La religión demostrada, del padre Hilaire. Jesucristo afirma que es Dios, luego es Dios. Primera prueba. Jesús afirma que es Dios. Pues bien, aquí el razonamiento es muy sencillo. O Jesús dice la verdad o no la dice. No hay término medio. Si dice la verdad, es lo que dice ser, es Dios. Es el Hijo eterno del Dios vivo. De tal manera amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Así todas sus palabras, sus acciones, sus milagros, sus triunfos, se explican fácilmente. Nada es imposible para Dios. Si Jesús no dice la verdad, es blasfemia que cuesta escribir, aunque sea para confundirla. Un loco o un impostor. Un loco, si cree por error lo que afirma. Un impostor, si miente a sabiendas. Pero nadie se atreve a decir que Jesucristo, el sabio por excelencia, sea un loco, un iluso, capaz de engañarse acerca de su propia naturaleza. Nadie se atreve a decir tampoco que Jesucristo, el más santo de los hombres, sea un impostor culpable de usurpar los honores divinos y de eternizar la idolatría que venía a destruir. Luego Jesucristo es realmente Dios. Por lo demás, Él lo prueba con sus obras. Es imposible admitir en nuestro Señor Jesucristo la hipótesis de la locura. Un loco no enseña constantemente la sabiduría, y Jesucristo la enseña en todas sus palabras. Un loco no practica constantemente la sabiduría, y Jesucristo la practica en todos sus actos. Un loco no establece un código de leyes, el más completo y el más sabio de todos los códigos, adaptable a todas las personas, a todas las situaciones, y Jesucristo hace escribir el Evangelio, que puede hacer las veces de todas las leyes y basta para hacernos felices. Tampoco es posible admitir la hipótesis de la impostura. Un impostor no observa durante toda su vida una conducta de santidad, de desinterés, de olvido de sí mismo. Y Jesucristo no desmintió un solo instante siquiera este comportamiento, que hace de él el hombre más santo del mundo. Fuera de eso, no se miente por interés. ¿Y qué podía esperar Jesucristo de esa mentira, sino una muerte horrible? De todas las imposturas, la de llamarse Dios sería la más loca, porque el engaño es el más evidente. La conclusión se impone como la de un teorema. Jesucristo se proclamó Dios, no mintió, luego se creyó Dios, no estaba loco, luego era Dios, verdaderamente Dios y hombre a la vez. Nadie puede evadir esta conclusión. Esta es la segunda prueba. Dios da a sus enviados, a sus embajadores ante los hombres, como señal de su misión divina, el poder de hacer milagros y profecías. Jesucristo recibió ese poder. Era, pues, por lo menos, un enviado de Dios para instruir a los hombres y enseñarles la verdad. Pero Jesucristo se dice Dios, se declara Dios en el sentido estricto de la palabra. Luego es realmente Dios, o Dios, permitiéndole probar su divinidad con milagros, se hace cómplice del más culpable de los impostores. Pero es imposible que Dios permita a sus enviados que engañen a los hombres probando con milagros sus mentiras o sus horrores. Luego Jesucristo, enviado de Dios, no pudo hablar ni obrar de manera que probara que era Dios, si realmente no lo era. ¿Jesucristo obró como Dios? Sí, Jesucristo obró como Dios, porque hizo obras divinas.
El hombre posee un triple poder: la fuerza exterior para obrar, la inteligencia para conocer, la voluntad para hacer el bien. Su actividad se despliega en el orden físico, intelectual y moral. En estos tres órdenes, Jesucristo hizo obras que superan todas las fuerzas creadas. En el orden físico, Jesucristo hace, en nombre propio, numerosos milagros. En el orden intelectual, manifiesta una ciencia divina, sea por la sublimidad de su doctrina, sea por la claridad de sus profecías. En el orden moral, vive en una santidad infinitamente superior a toda perfección humana y practica virtudes naturalmente inaccesibles al hombre. Es así que solo Dios puede hacer obras divinas. Luego Jesucristo obró como Dios, luego es Dios. Los milagros de Jesucristo prueban que es Dios. Hemos demostrado ya que Jesucristo hizo numerosos milagros perfectamente comprobados. Estos milagros no solamente prueban su misión divina, sino que prueban también que es Dios, porque los hizo en nombre propio como Hijo de Dios, y los dio en prueba de su divinidad. Dijo a los judíos: si no queréis crecer en mis palabras, creed en mis obras. Indudablemente, antes de Jesucristo, Moisés y los profetas, como después de Jesucristo los apóstoles y los santos, han recibido el poder de hacer milagros, pero todos estos taumaturgos no han tenido más que un poder prestado. No eran más que delegados de Dios, sus ministros, no obraban sino en nombre de Dios. Solo Jesucristo procede como Señor, ejerce sobre toda la naturaleza una acción divina, ilimitada. Manda como soberano y en nombre propio. Dice al leproso: yo lo quiero, sé limpio. Al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Al ciego de Jericó: ve, tu fe te ha salvado. Al centurión: vete, tu servidor está sano. Al hijo de la viuda de Saim: joven, te lo mando, levántate. Él puede todo lo que quiere. Este no es, por cierto, un poder delegado, un poder prestado. Más todavía, Jesús comunica a sus apóstoles y a sus discípulos el poder de hacer milagros en su nombre y por su propio poder. En verdad os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y aún mayores que éstas hará. Los que creyeron en mí, dice en otra parte, echaron fuera demonios en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, y poniendo sus manos sobre los enfermos, los sanarán. Y de hecho, los apóstoles, en nombre de Jesús, obraron una multitud de milagros. Finalmente, el milagro es un hecho divino. Siendo un hecho divino, prueba que Dios ha puesto su poder a disposición de aquel que lo hace, y prueba por eso mismo que el que lo hace no es un impostor. Si Jesús, que se llamó a sí mismo Dios, no lo era, tendríamos que llegar a esta conclusión, que Dios, dándole el poder de hacer milagros, protegió a un falso profeta y acreditó una mentira. Pero como es imposible que Dios, la verdad por esencia, pueda engañar así a los hombres, se deduce que Jesucristo, que se dice Dios y que hace milagros para probarlo, es realmente Dios. Este es el hombre Dios, el Emanuel deseado por todos los pueblos. Jesucristo obra como Dios en el orden intelectual. Prueba que es Dios con la doctrina que enseña. Hemos demostrado la excelencia de la doctrina de Jesucristo y hemos probado que no podía venir sino de Dios. La manera como Jesucristo la enseña demuestra también que Él es Dios. Jesús la enseña en su propio nombre. Se coloca sobre los doctores, los legisladores, los profetas. Enseña como Dios. Dice: soy el camino, la verdad y la vida. El que me sigue
no anda en tinieblas. No dice como los moralistas, voy a mostraros el camino, sino que dice, el camino soy yo. No afirma como los sabios, os voy a enseñar la verdad, sino que dice, la verdad soy yo. No asevera como los legisladores y los profetas, hallaréis la vida en mis leyes o en mis revelaciones, sino que dice, la vida soy yo. No es un camino, sino el único camino de salvación. No es verdad, sino toda la verdad. No es una vida que pasa, sino la vida que dura para siempre. Los judíos tenían razón en decir, jamás hombre alguno ha hablado como éste. La ciencia de Jesucristo no se parece en nada a la ciencia del hombre ni a la ciencia de los profetas. Habla de la Trinidad como otro lo haría de su propia familia, del paraíso como de la propia casa. Su ciencia no es ni aprendida ni inspirada, puesto que en ella ni se encuentra el esfuerzo personal ni los transportes causados por una iluminación celestial. Se echa de ver que su ciencia es el futuro natural de su pensamiento. La verdad le es familiar. Es visible que él ha nacido en medio de los secretos que revela. Así se explica que el espíritu que se cansa de las obras maestras de los hombres se recrea siempre leyendo el Evangelio. Ante la majestad del Evangelio, como ante la de la creación, el espíritu reconoce lo divino. Jesús es, a la vez, el doctor más sublime y el más llano. Sabe cautivar a los niños, a las pobres mujeres del pueblo, lo mismo que a los doctores de Israel. Cuando enseña, todos los hombres le reconocen por su maestro, desde los pieles rojas del Canadá hasta los sabios de la academia. Todo el hombre queda cautivado, desde las cimas de la inteligencia hasta las fibras más íntimas del corazón. Y la palabra de Jesús sigue siendo la luz del mundo. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasa. Solo Dios, hecho hombre, y dirigiéndose a los hombres, puede hablar en esa forma. Yo creo en Cristo, porque ha traído a la tierra la doctrina más sana, la más fecunda y la más divina que haya jamás brillado sobre la inteligencia humana. Una doctrina tan celestial no puede ser fruto del error y de la mentira. Cristo lo ha dicho, como lo dice la razón. Las doctrinas se conocen por su moral, como el árbol por sus frutos. Los frutos del cristianismo son infinitos, perfectos y divinos. Luego la doctrina misma es divina. Luego el autor es un verbo divino, como se llama a sí mismo. Ved por qué soy cristiano. He aquí toda mi controversia religiosa. Lamartine. Jesucristo prueba que es Dios con sus profecías. Dios nos deja la ciencia de lo pasado, la ciencia de lo presente, pero reserva para sí la ciencia de lo porvenir. Lo porvenir no pertenece a ningún hombre, lo porvenir es de Dios. La profecía es la ciencia de lo futuro, luego solo Dios es el principio y la fuente de toda profecía. Los profetas anunciaron lo porvenir, pero no en nombre propio, ni por propia ciencia. Jesucristo hizo en nombre propio y de propia ciencia una multitud de profecías. Al contrario de los otros profetas, jamás emplea la fórmula bíblica. El Señor ha dicho, y no solamente habla en nombre propio, sino que promete realizar él mismo las profecías que anuncia. Prometió resucitar después de su muerte, subir al cielo y enviar el Espíritu Santo a su iglesia. Prometió que, una vez levantado de la tierra, es decir, crucificado, lo atraería todo a él, hombres y pueblos. Prometió que su evangelio sería predicado a todo el mundo y que su iglesia, fundada sobre Pedro, subsistirá siempre, a pesar de las herejías, los cismas y las persecuciones de todas clases. Estas promesas las han cumplido porque la resurrección de Jesucristo, su ascensión, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, la conversión del mundo al Evangelio, el establecimiento y duración de su iglesia, a pesar de obstáculos humanamente insuperables, son hechos históricos absolutamente ciertos.
Es así que solo es propio de Dios hacer tales promesas y, sobre todo, cumplirlas. Luego Jesucristo es Dios. La santidad de Jesucristo prueba que es Dios. La santidad consiste en cumplir todos sus deberes para con Dios, para el prójimo, para consigo mismo, y en practicar todas las virtudes. Renunciar a sí mismo, consagrarse a la gloria de Dios y al bien del prójimo, dilatar su corazón con la caridad a todos los hombres. Tales son los 3 caracteres de una santidad heroica. Pues bien, en estos 3 aspectos, la santidad de Jesucristo es una perfección sin igual y sin tacha. Preséntase al mundo como un modelo perfecto y universal, modelo de todos los hombres, modelo de todas las virtudes. La humanidad no ha producido ningún santo cuya belleza moral no se esfume en presencia de la santidad de Jesucristo. Él ha sido el único en el mundo que haya podido decir a sus enemigos, sin temor de ser desmentido: ¿quién de vosotros puede convencerme de pecado? No se dice de Jesús, es un santo, sino que se dice, es el santo de los santos. Y sin embargo Jesucristo nada tiene de extravagante en su virtud, ni siquiera un exceso de perfección. Si se le coloca al lado de los santos formados en su escuela, asusta menos el modelo adorable que sus discípulos. Su santidad más bien solicita nuestra imitación, que engendra desconfianza de poder tomarla por modelo. Si la naturaleza divina se muestra en la sublimidad de sus perfecciones, la naturaleza humana se deja ver en la verdad de sus emociones legítimas. Era necesario un Dios para revelar al mundo una moral divina. Era también necesario un Dios para ofrecer el ejemplar perfecto de la misma. La santidad incomparable de Jesucristo es la única santidad fecunda, creadora, es decir, la única que haya producido imitadores sobre la tierra. Ningún sabio, dice Voltaire, ha tenido la más mínima influencia sobre las costumbres de la calle en que vivía, y Jesucristo ha influido en el mundo entero. Jesús pronuncia algunas palabras y hace surgir del seno de la humanidad novedades tan asombrosas como la fecundación de la nada. Así como en el principio, cada palabra del Verbo Redentor es un fiat todopoderoso que suscita prodigios mayores todavía. Jesús dice: vended todo cuanto poseéis y dadlo a los pobres, y con estas palabras siembra innumerables religiones para lo futuro. El Maestro añade: no temáis a los que matan el cuerpo, y millones de mártires nacen al calor de esta palabra. El Maestro prosigue: amad a vuestro prójimo. Lo que hiciereis al menor de estos pequeñuelos, lo hacéis a mí. Y una multitud de héroes, de la caridad cristiana, fueron engendrados con estas palabras divinas. Ciertamente que fue hermoso el momento en que los mundos, obedientes a la voz del Creador, salieron de la nada y fueron a ocupar sus puestos en las órbitas respectivas. Pero no fue menos solemne el momento en que las virtudes cristianas, brotadas al calor de una palabra divina, se levantaron en la tierra hasta entonces estéril e infecunda. Mientras que la creación material no duró sino 6 días, la creación espiritual es incesante. Cuando suene la hora de destrucción para la primera, la segunda, compuesta de todas las virtudes de los santos, brillará con resplandor divino en el firmamento de la eternidad. ¿Qué debemos concluir? Que la santidad de Jesucristo es una santidad divina, la santidad del hombre Dios. Lo mismo impíos lo han comprendido. Rousseau ha dicho: si la vida y la muerte de Sócrates son las de un hombre, la vida y la muerte de Jesucristo son las de un Dios. Solo la verdad clara, evidente, puede arrancar tales palabras de la boca de un incrédulo. Jesucristo obró como Dios. El poder infinito aparecía en sus milagros.
La ciencia infinita caracteriza su doctrina y sus profecías. Una santidad divina brilla en su vida entera. Luego Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios porque hiere los sentidos con el brillo de sus milagros. Es el taumaturgo de los taumaturgos. Jesucristo es Dios porque penetra los espíritus con la profundidad infinita de su doctrina. Es el doctor de los doctores. Jesucristo es Dios porque conoce y revela lo futuro con una certeza y claridad que no son propias de los hombres. Es el profeta de los profetas. Jesucristo es Dios porque conmueve los corazones con la infinita santidad de su vida. Es el santo de los santos. ¿Jesucristo murió como Dios? Sí, Jesucristo murió como Dios porque solo Él dominó la muerte, que domina todas las criaturas. Murió porque quiso morir, cuando quiso y como quiso. Además, los numerosos milagros que se realizaron en el momento que se exhalaba su último aliento atestiguan que la muerte de Jesucristo es la muerte de un Dios. Al verlos, el centurión romano exclamó: «Este era realmente el Hijo de Dios». Si Jesucristo permite que la muerte le hiera, es para expiar de una manera más completa el pecado del hombre. Con su muerte de cruz, lleva a cabo la redención del mundo. Quiso morir en el suplicio de la cruz para probarnos su exceso de amor por nosotros y para hacernos comprender mejor la enormidad del pecado mortal. Jesucristo murió porque quiso morir. El hombre, después del pecado original, está destinado a morir. No se puede sustraerse a esa sentencia, pero Jesús muere porque quiere morir. Nadie me ha quitado la vida. Yo la dejo libremente. Tengo el poder de dejarla y de volverla a tomar. Señor de la muerte, Jesús habla de ella con toda tranquilidad, como de una circunstancia de su vida, querida y prevista. Mirad que subimos hacia Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y crucificado. Jesucristo murió cuando quiso morir. Él fija la hora. Más de una vez los judíos habían tramado su muerte, y a pesar de sus deseos, no se habían atrevido a ponerle las manos encima, porque su hora no había llegado todavía. Cuando llegó la hora, Jesucristo la indicó: «Esta es vuestra hora y la hora del poder de las tinieblas». Jesucristo murió como quiso morir. Él nombra con anticipación a sus verdugos, descubre al traidor que debe entregarle, indica el género de muerte con todas las circunstancias de su pasión. Si Jesucristo no hubiera elegido libremente esta muerte infamante y prevista, podía fácilmente sustraerse a ella. Finalmente, la muerte de nuestro Señor va acompañada de milagros que no se producen cuando muere un hombre. El velo del templo se rasga, la tierra tiembla, las rocas se parten, los muertos resucitan. El sol se obscurece y las tinieblas cubren toda la tierra. Todo muestra que el universo está de luto a causa de la muerte del hombre Dios. A la vista de este prodigio, el sabio Dionisio Areopagita exclamó: «O el autor de la naturaleza padece, o la máquina del mundo perece». Este fenómeno sobrenatural fue consignado en los archivos públicos del Imperio Romano. Tertuliano, 160 años más tarde, invocaba su precioso testimonio, y el mártir Luciano decía a los emperadores: «Sí, yo creo en la divinidad de Jesucristo, y vosotros deberíais creer también. De acuerdo con vuestros propios anales, abridlos y hallaréis que en tiempo de Pilato, cuando Cristo sufrió en pleno mediodía, las tinieblas desalojaron la luz». ¿Jesucristo resucitó como Dios? Sí,
Jesucristo resucitó como Dios porque resucitó por su propia virtud. Un hombre es incapaz de resucitar a otro y con mayor razón de resucitarse a sí mismo. Solo Dios puede dar la vida. Es así que Jesucristo volvió a darse la vida por su propio poder, conforme afirma él mismo: tengo el poder de volver a tomar la vida. Aparte de esto, había predicho más de una vez su resurrección, dándola como prueba de su divinidad. Luego Jesucristo es Dios, puesto que se resucitó a sí mismo. Hemos probado anteriormente que el hecho de la resurrección de Jesucristo es de una certeza incontestable. Quédanos por demostrar que el milagro de la resurrección prueba de una manera invencible la divinidad de Jesucristo. Los dos hechos siguientes establecen esta prueba. Jesucristo anunció claramente su resurrección a los judíos para probar que Él era Dios. La creencia en la resurrección de Jesucristo es la que más ha contribuido al establecimiento y a la propagación del cristianismo. Los primeros cristianos llamaban a la resurrección el testimonio, es decir, la garantía por excelencia de la divinidad de Jesús y de su religión. Jesucristo anuncia su resurrección en prueba de su divinidad. Los escribas y los fariseos dijeron un día a Jesús: Maestro, quisiéramos verte hacer un milagro, a fin de saber si eres realmente el Mesías anunciado por los profetas. Respondió Jesucristo: esta generación mala y adúltera pide una señal, mas no les será dada sino la de Jonás profeta. Porque así como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena y salió vivo, así yo estaré 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra y saldré vivo de ella. En otra ocasión, los judíos dijeron también a Jesús: ¿qué señal nos muestras para probarnos que tienes el derecho de hacer lo que haces? Destruid este templo, dijo Jesús hablando de su cuerpo, y en 3 días lo reedificaré. En efecto, cuando el Salvador resucitó, sus discípulos recordaron que había dicho de su permanencia en el sepulcro y creyeron en él. Jesucristo, pues, había elegido el milagro de su resurrección para atestiguar que era Hijo de Dios y Dios como su Padre. Solo un Dios puede decir como Él: tengo poder para dejar la vida y volver a tomarla. El milagro de la resurrección sirvió más que otro alguno para el establecimiento del cristianismo. Cuando los apóstoles trataron de señalar sustituto al traidor Judas, San Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, anunció que la elección debía recaer sobre uno de los testigos de la resurrección de Jesús. Esta condición muestra bien a las claras la conexión entre el apostolado y la resurrección de Cristo. En efecto, a partir del día de Pentecostés, el ministerio apostólico consiste, ante todo, en predicar a Cristo resucitado, es decir, a Cristo Dios, fundador de la única religión verdadera, la religión cristiana. Está fuera de duda que los apóstoles predicaron el cristianismo y que una multitud de gentiles y de judíos abrazaron esta religión. Pero se concibe que los apóstoles predicaron la doctrina de Jesucristo si éste no hubiera resucitado, si no hubiera nada en su favor. ¿Qué utilidad les podía reportar semejante predicación? ¿Por qué los judíos y los gentiles se habrían sometido a adorar a un hombre muerto? ¿Por qué convertirse a una religión tan austera y difícil? A no ser por la resurrección de Jesucristo, estos 2 hechos quedarían sin explicación. Lo que los explica es que Jesucristo está vivo. Él se resucitó a sí mismo, luego es Dios. ¿Jesucristo reina como Dios? Sí, aún después de muerto. Jesucristo reina como Dios sobre las inteligencias, sobre los corazones y sobre las almas.
Reina sobre las inteligencias por la fe de sus discípulos en los misterios revelados, a pesar de la oposición de la razón, incluida a no creer sino lo que comprende. El cristiano cree esas verdades, no por la evidencia de la misma, sino por la palabra de Jesucristo. Reina sobre los corazones por el amor soberano que inspira. Un hombre no puede hacerse amar sino por algunas personas y durante su vida. Jesucristo, al contrario, se hace amar todavía 20 siglos después de su muerte y por millares de millones de personas que hacen en su obsequio los sacrificios más heroicos. Reina sobre las almas por la adoración que le rinden. La adoración es un mensaje reservado solo a Dios. El hombre en su sano juicio no puede pretenderlo, y Dios no puede dividirlo con nadie, sin renegar de sí mismo. Pero Jesucristo hace 20 siglos que es adorado en todo el universo, luego reina verdaderamente como Dios, luego es Dios. El que ha podido hacer adorar una cruz al mundo corrompido de Roma o de Atenas, ese, lo juramos, no puede ser sino un Dios. Jesucristo reina sobre las inteligencias. Someter las inteligencias a la palabra del que habla. No porque esta palabra sea evidente, sino únicamente porque es su palabra y viene de Él. Hacerles aceptar misterios sin pedirles la menor duda, ¿no es reinar como Dios sobre las inteligencias? Pues esta es precisamente la autoridad que Jesucristo posee sobre la inteligencia humana. Jesucristo lo ha dicho. Bastan estas palabras para que se acepten dogmas lo más incomprensibles, preceptos de moral los más duros para la naturaleza corrompida. Hace 20 siglos que Jesucristo dirige los espíritus con una autoridad absoluta mediante las luces de la fe. La doctrina cristiana ha recibido el homenaje de los mayores genios, de aquellos que más han honrado la ciencia, la filosofía, la literatura. La fe en Cristo y en sus misterios es la fe de Dante y de Tasso, de Cogner y de Racine. Es la fe de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino, de Bossuet y de Fenelón, de Descartes y de Malebranche. Es de la fe de Galileo, de Euler, de Pascal, de Copérnico y de Newton. Es la fe de los hombres superiores de todas las épocas. Durante 19 siglos, más de 20.000 millones de hombres, los más esclarecidos, los más civilizados de todos, han dicho a Jesús: creemos en ti y en tu palabra. Si esto no es divino, nada divino hay sobre la tierra. Jesucristo reina sobre los corazones por el amor. Reinar sobre los corazones es hacerse amar. Reinar como Dios sobre los corazones es hacerse amar sobre todas las cosas, porque apoderarse de esa suerte de los corazones, dominarlos, unírselos hasta el sacrificio, hasta el martirio, no puede ser más que obra de Dios. Pues bien, Jesucristo ejerce sobre los corazones una influencia inmensa para su extensión, inmortal para su duración, de una profundidad sin igual. El amor a un hombre no traspasa los límites de una familia, de un pequeño número de amigos, y cuando más, de un pueblo, de una nación. Jesucristo ha reinado sobre millares de millones de corazones y reina aún sobre más de 1.000 millones de hombres. ¿Hay acaso alguna edad, alguna condición que haya podido sustraerse al imperio que Jesucristo ejerce sobre los corazones? Ningún hombre logra hacerse amar después de su muerte, cuando mucho, más allá de 1 o 2 generaciones. Ha habido muchos grandes hombres sobre la tierra. Mientras vivían, se les amaba, se les adulaba. Ahora que están muertos, no hay quien piense en ellos y quien los ame. Alejandro, César, Napoleón, etc. tienen muchos fieles que vayan a decirles: os amo, quiero vivir,
sufrir, si es necesario morir por vos? No, por cierto. Los muertos bien pronto quedan en el olvido. Y sin embargo, un hombre nacido en un establo, que vivió 30 años en un taller de carpintero, que terminó sus días en un patíbulo, un hombre muerto hace 20 siglos, recibe todos los homenajes. El amor que inspiró no ha perdido nada de su fuerza y de su energía. Los que le conocieron han muerto por su amor. Los que no le conocieron mueren todavía por amor a él. Centenares de millones y de millones de hombres dicen a este muerto: os amamos. Cuando un hombre o un pueblo cierra su corazón a Jesucristo, otros abren a su amor. Lo que una época le quita, la época siguiente se lo devuelve centuplicada. El amor a Jesucristo ha atravesado los siglos, siempre inmortal, siempre floreciente. ¿Cómo se puede medir la profundidad del amor? Evidentemente por sus defectos, por la fuerza de su adhesión, por la grandeza de su sacrificio. Pues bien, millones de hombres han amado a Jesucristo hasta el sacrificio de sus bienes, de su familia, de su vida. Basta dirigir una mirada a la historia del cristianismo. ¿Cuántos hombres después de San Pedro han lanzado este grito de amor que se inmola sin reserva? Lo hemos dejado todo por seguirte. Se cuentan casi 30 millones de mártires. ¿Y cuántos santos anacoretas? ¿Cuántos religiosos? ¿Cuántas vírgenes? ¿Cuántos hombres finalmente han hecho y hacen todavía hoy los más heroicos sacrificios por amor de Jesucristo? Es esta una de las pruebas de la divinidad de Jesucristo que más había impresionado a Napoleón, cautivo en Santa Elena. Jesucristo dice, por un prodigio que supera todo prodigio, reclama el amor de los hombres, es decir, lo que es más difícil de obtener, lo que un sabio pide en vano a algunos amigos, un padre a sus hijos, una esposa a su esposo, en una palabra, el corazón. Él lo reclama absolutamente y lo consigue. Él subyuga a la humanidad por un amor inmenso, inmortal, todopoderoso. De ahí deduzco yo que es Dios. ¿Cómo explicar este extraño fenómeno de un pobre crucificado que reina sobre millones de corazones, mientras que hombres como Alejandro, César y Napoleón son olvidados? ¿Es que ellos no eran más que hombres y Jesucristo es Dios? Esa es la explicación. No hay otra. Demostración de la divinidad de Jesucristo y de la religión cristiana. Separada de la obra La religión demostrada, del padre Hilaire. Convicción Radio, siempre por la verdad.